Bueno, pues están ardiendo los aires políticos, está todo muy caliente porque habíamos comentado anteriormente que el presidente Trump tiene todo en su contra, tiene a la Agenda 2030, al Foro Económico Mundial, tiene a la ONU, la Organización Mundial de la Salud, en fin, ¿verdad? Parecería como si todos estos grandes consorcios, empresas y agencias no gubernamentales están tratando de impedir que él llegue a la presidencia. Pero pues todo está en las manos de Dios. Dios es soberano y Él está al control. No podemos esperar tampoco, ¿verdad?, que Él vaya a lograr algo en cuanto a salvar, ¿verdad?, porque solamente hay Cristo como Salvador. Pero creemos que vamos a cambiar sobre todo la descomposición moral tan grande, la corrupción que existió, Jonás. Eso es lo más importante. Okay. Bueno, así que, Roger, a ver, así como yo lo hice rapidito, también las personas en los países lo pueden hacer rapidito, descargar un resumen de lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. Así es, la batalla espiritual en la tribulación, el tema que el doctor Alducin quiere compartir el día de hoy. Y recuerde que usted, bueno, el número está apareciendo ahí en la pantalla, más 1-469-781-1000, totalmente gratis. Usted tiene ese contacto, espero que ya lo tenga ahí, el WhatsApp de enlace o enlace WhatsApp, como usted lo quiera poner, ¿verdad? Y entonces el asesor virtual le ayuda, usted le pone hola y ahí le va a aparecer el saludo de él y le despliega de una vez un menú. Usted pone descargas y la primera, batalla tribulación, es la que le va a descargar el documento gratuito, muy fácil. Como digo, no dura ni 30 segundos. Si lo logré yo, lo logró Jonás, usted definitivamente lo puede hacer, y si no, usted le pide a un familiar que le eche la mano ahí y le ayude, porque es muy sencillo de descargar y usted va a poder seguir las notas, porque hoy nos centraremos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Muy interesante la temática, pero Jonás, cuando estábamos aquí acomodándonos, ahora que el pastor Alducin mencionó de que ardía, ¿verdad?, el tema ya en los Estados Unidos, pastor Alducin, nos comentaba usted, y estuvimos hablando un poquito de esto en el programa anterior, Jonás, con Rebeca, acerca de todo lo que pasa en California y cómo la gente a veces pues empieza a especular, ¿verdad? Muchas variantes en cuanto a por qué está pasando lo que pasa en California, si es un tema espiritual, si es un tema, ¿verdad?, de índole de organización del Estado, cómo está eso. Pero pastor Alducin, ¿qué ha escuchado usted en cuanto a si es o no un juicio de Dios lo que pasa en California o en las naciones, verdad? Claro, muy buena pregunta, Roger, porque hay una gran controversia actualmente, ¿verdad? Hay cientos de conjeturas y opiniones, y pues todo el mundo está preguntando en los medios de comunicación, a los politólogos, a nosotros como pastores también nos llegan las preguntas. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en California? Principalmente la gente quiere saber si es o no es un juicio de Dios. La respuesta es muy clara en la Biblia, y es muy importante conocer la forma como Dios actúa. Entonces, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1, dice la Biblia que cuando una persona insiste en su forma de vivir, en una conducta completamente descompuesta, una conducta antimoral, Dios entrega a esta persona, dice Romanos capítulo 1, a la inmoralidad. O sea, tú quieres seguirte emborrachando, tú quieres seguirte degenerando sexualmente, entonces Dios deja que nosotros recojamos lo que hemos sembrado. California es un estado, como decía un pastor, Jack Hibbs, muy famoso en California, que es un estado del tercer mundo. Es un estado completamente abandonado por el gobierno. Ya está saliendo a la luz, ¿verdad?, que las mismas compañías de seguros se salieron de asegurar las casas hace algunas semanas o meses antes, y que además la falta de agua en el departamento de bomberos era gravísima. Entonces es un estado donde Hollywood es realmente el reino de California. Entonces han insistido en esta conducta, el gobernador ha insistido en esta conducta, y simplemente Dios dice, bueno, pues entonces voy a dejarlos porque Dios se hace a un lado. Entonces no es Dios el culpable. Si yo tengo una persona, amiga mía, que está emborrachándose en mi carro y lo choca el carro, ¿verdad? No digan, pues Armando fue el que hizo que chocara el carro. Yo le presté el carro, pero él tomó la decisión. Entonces el personal de California, los artistas de Hollywood, las compañías de pornografía, Dios ha dejado a California que ellos recojan lo que ellos han sembrado. Entonces lo que estamos viendo es una cosecha simplemente, y no le podemos echar la culpa a Dios. La Biblia de Dios
La Biblia dice que Dios nos ama, que Dios no quiere que nosotros permanezcamos en el pecado, dio su vida por nosotros en la cruz, resucitó a los 3 días, y cuando el hombre rechaza a Dios y saca a Dios fuera de la ecuación, pues Dios, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada, porque tenemos un libre albedrío, una libertad para poder determinar nuestras acciones. Y esto que ha sucedido ha sido la reacción, la cosecha de las mismas personas en California que han llevado a cabo esta situación tan desastrosa, tan trágica, ¿verdad? Pero no podemos echarle la culpa a Dios, ni tampoco que fue un juicio de Dios. Es el resultado de la cosecha de lo que han sembrado. Sí, yo creo igual, al ver que hay hasta este momento 24 muertos confirmados y siguen buscando personas, ¿verdad? Que entre las cenizas siguen buscando restos humanos para poder saber, porque hay todavía gente que está faltando. Se sospecha que pueden estar muertos, ver a Dios directamente como incendiando ciudades y todo esto, yo no lo percibo así. Después de Jesucristo, uno ve en el Antiguo Testamento cosas que se dieron, ¿verdad? De juicio de Dios, pero no sé, yo pienso que Jesucristo vino y trajo un cambio por lo menos la forma como el Señor actúa y... Claro que hay juicios de Dios. El diluvio universal fue un juicio de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas a Sodoma y Gomorra fue un juicio de Dios. Ahí lo podemos ver claramente porque Él lo dice, pero cuando no, es muy difícil que podamos nosotros determinar, ¿verdad? Esto es un juicio de Dios. Porque ¿qué van a pasar en la tribulación? Ahora que vengan los juicios de Dios en la tribulación, ¿qué va a decir el mundo? Oye, ¿por qué no está juzgando Dios? Va a decir Dios, es que este es el resultado de lo que ustedes han sembrado. Ustedes han rechazado mi amor, han rechazado el amor que tuve en la cruz, no han querido saber nada de mí. Bueno, entonces el mundo se encuentra en las condiciones en que se encuentra por nosotros. Entonces nosotros recogemos lo que sembramos tarde o temprano. Ok, bueno. La batalla espiritual de la tribulación, Roger. Así es, Pastor Alducin. Entonces nos centramos ahora en la temática que usted quiere compartir con nosotros el día de hoy, hablando acerca de este tema del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que su nombre habla de revelación. Y cuando uno empieza a leer este capítulo, Pastor Alducin, definitivamente que es apasionante toda ¿verdad? Los personajes que ahí se narran y cómo lo vamos a desgranar el día de hoy, Pastor Alducin, pero... ¿a qué apunta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos revela? Hablando del Apocalipsis, justamente este capítulo 12, ¿verdad? En cuanto a las profecías bíblicas de lo que está por cumplirse, ¿qué es lo que nos revela el capítulo 12 del libro Apocalipsis? Muy bien, bueno, antes de poder proceder a desarrollar el tema, podemos dar una síntesis de todo el capítulo 12. El capítulo 12 de Apocalipsis cubre 2000 años de historia. 2000 años de historia se encuentran en en este capítulo, en estos 17 versículos, y nos habla y nos retrata desde el inicio de Israel, a partir del nacimiento de Cristo, hasta la persecución final, que vamos a ver tal vez en la próxima entrevista, porque vamos a dividir este capítulo en 2 partes. No podríamos cubrirlo rápido, pero es tan profundo como tú dices, que es importante tener tiempo para poder hacerlo de una forma dividida. Entonces vamos a cubrir los primeros 5 o 6 versículos en esta mañana, y es importante que sepamos, ¿verdad?, que comienza el capítulo con 2 señales. En primer lugar, la palabra señal, semellón, con S de Samuel, en el griego, implica algo que apunta hacia una dirección. Si yo voy manejando y veo una señal, una flecha que indica esto, implica que la dirección va de atrás hacia adelante, no en sentido contrario, me está apuntando la dirección. Cuando yo llego a una calle donde las flechas, una es para acá y otra es para acá, me están determinando la forma en la que yo debo de conducir la dirección de mi vehículo. Entonces, cuando la Biblia habla de señales, por ejemplo, los milagros de Cristo en el capítulo 2 de Juan, las bodas de Canaán, fue la primera señal donde apuntaba la Biblia hacia dónde era Jesucristo, hacia dónde iba a dirigir Jesucristo y quién era la persona de Jesucristo con sus milagros maravillosos que hizo. Entonces, la señal en el cielo que aparece aquí de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con
sobre una corona de 2 estrellas, está apuntando a una señal. ¿De qué cosa? En primer lugar, esta señal de esta mujer está en el cielo, no está en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que la señal estaba en el cielo, nos habla que comienza Dios a corrernos la cortina, que lo significa la palabra Apocalipsis, para poder mostrarnos que toda la guerra que se está llevando a cabo aquí abajo en el planeta Tierra tiene sus repercusiones en el cielo e igualmente del cielo hacia la tierra. Entonces vemos que la mujer está en el cielo. ¿Quién es la mujer? Pues claramente que es Israel. No es la Virgen María como se ha tratado durante muchas veces de una forma completamente equivocada. Lo vamos a demostrar por qué. Y vemos nosotros que tenemos que recurrir ahora al principio de la Biblia, al capítulo 37 del Génesis, para ver exactamente que esta visión de esta mujer, de este sol, de esta luna y las estrellas es la misma que tuvo José cuando él le comentó este sueño a sus hermanos. Dice Génesis 37, versículo 9. La Biblia no es de interpretación privada y vamos a ver que la misma Biblia nos interpreta quién es esta mujer y qué simboliza lo que está a continuación. Dice Génesis 37, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, hablando de José, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Vemos que es exactamente la visión que tuvo Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces vemos claramente que esta visión de Apocalipsis capítulo 12 nos revela que el padre, ¿verdad? O el sol es Jacob, la luna es Israel y las estrellas, los 12 hijos que forman la parte de las 12 tribus de Israel. Entonces aquí está en primer lugar mostrándonos Dios a Israel en el cielo de una forma completamente alegórica, espiritualizada, pero al mismo tiempo tenemos enfrente de la mujer a Satanás, que está descrito como un dragón. Y este dragón ya sabemos quién es y lo vamos a continuar desarrollando a continuación. Así es, Pastor Alducin. ¿Y cómo entender bueno, usted habla de señales, ¿verdad? ¿Cómo entender que cuál es el momento adecuado en que estas señales van a empezar a cumplirse, ¿verdad? Porque para ir trazando líneas, ¿verdad? En cuanto a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Porque obviamente Apocalipsis va narrando hechos unos que ya sucedieron, otros que están por suceder y viene toda la parte escatológica, ¿verdad? De la cual usted es experto. ¿Cómo enmarcar, digamos, esto que estamos viendo ahorita en cuanto a la época que estamos viviendo? Estamos ya entrando al cumplimiento de esto, ¿qué falta por cumplirse, verdad? Para que estas señales en realidad uno pueda decir, ah, caray, ya sonó la alarma, ¿verdad? Claro, otra cosa importante es notar que esta mujer de esta alegoría está embarazada. Dice la Biblia en el versículo 2, y estaba encinta clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos nosotros claramente no solamente el inicio del antisemitismo, la razón por la cual Israel, que aquí está de una forma descrita muy claramente, es el objeto de hace más de 2000 años de la persecución, del desprecio, de las calumnias, de los ataques del mundo en contra de esta nación y de también el grupo étnico de Israel. ¿Por qué? Veamos en Isaías capítulo 66, versículo 8, la respuesta. ¿Por qué está embarazada esta nación? ¿O por qué está embarazada, en este caso, la mujer representando a Israel? Nos responde Isaías 66, versículo 8, y dice así, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, Sión es Israel, dio a luz a sus hijos. Entonces, vemos cómo 700 años antes de que Juan tuviera esta visión, el profeta Isaías
se había adelantado a Juan. Juan venía a completar el cuadro, la pintura que había comenzado a pintar los profetas del Antiguo Testamento, principalmente Daniel, y el Apocalipsis es los pincelados finales, o las pinceladas finales del apóstol Juan. Entonces aquí nos muestra claramente que es de Israel de donde nació el Mesías. Esta mujer representa a Israel, estaba embarazada. ¿Quién va a nacer? Va a nacer el Mesías. Y lo podemos ver en diferentes versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en Juan 4:22, Cristo, la salvación es de los judíos. En Isaías capítulo 54 encontramos también otro versículo muy claramente que nos muestra de dónde viene precisamente la salvación de Dios, de Israel. Así que en Miqueas dice la Biblia, Belén Éfrata, para ser la más pequeña de las aldeas de Judá, de ti vendrá el que será el Señor en Israel. Entonces vemos cómo toda la Biblia, juntamos las piezas de rompecabezas y podemos armar un cuadro un poco más claro para que podamos entender. Porque lo que se necesita aquí es entendimiento. Y el entendimiento nos lo da la misma palabra de Dios. Entonces, el hecho de que Cristo haya nacido de Israel es el simple hecho por el cual el dragón, Satanás, desde el momento en que iba a nacer Cristo, como lo retrata aquí el capítulo 12 Apocalipsis, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. El dragón está enfrente de la mujer. La mujer es Israel. El diablo está esperando para impedir que nazca el Mesías. ¿Por qué? ¿Qué conocimiento tenía el diablo para poder comenzar a atacar a Cristo desde que nació? Al caso que José y María tuvieron que huir a Egipto cuando vino la persecución, luego Herodes quiso matar a todos los niños, es porque en Génesis 3:15, la primera o el protoevangelio de Dios nos lo muestra muy claramente. La semilla de la mujer iba a destruir en la cabeza a la semilla de Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el talón a la persona o a la semilla de la mujer. Entonces, este hecho de que desde el principio del nacimiento de Cristo ya haya Satanás tratado de destruir a Israel, nos explica por qué el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Bueno, pues es el odio, ¿verdad?, a la semilla. La palabra semilla viene de la palabra cera en el hebreo. Entonces, cuando vemos nosotros una descendencia donde Satanás ha continuado continuamente de impedir que naciera el Mesías, no lo pudo impedir, al contrario, resucitó el Mesías y se asustó más Satanás, pues ahora se viene con más fuerza en el siglo XXI, porque somos la generación de la higuera, ya lo hemos dicho varias veces, estamos tal vez en la última generación, y el ataque de Satanás contra Israel será más ardiente, más intenso, más fuerte, más sangriento, más cruel. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ahora Él está impidiendo que Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, y sabe que va a ser en Jerusalén. Es lo único que sabe. No sabe el tiempo exacto, pero esta es la razón principal del odio contra los judíos de parte de Satanás. Estamos hablando entonces de la batalla espiritual en la tribulación, basados en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y el pastor Alducin ha compartido un documento del cual usted puede descargar muy sencillo en el WhatsApp de enlace, +1 469 781 1000, que está en la pantalla, y usted lo puede ahí en el menú, descargas la primera, batalla y tribulación, ¿verdad? Entonces es muy sencillo descargarlo, no dura 30 segundos y usted puede seguir toda la conversación con los versículos y los apuntes que está haciendo el pastor Alducin. Y recordar que a partir de mañana este programa estará en la plataforma de Enlace Plus para que usted también lo pueda ver y ya incluso compartirlo, estudiarlo ya más a fondo, porque es un tema muy, muy interesante, pastor Alducin. Y incluso en el mismo título usted pone aquí batalla espiritual, porque al hablar de estos personajes que usted está mencionando, pastor Alducin, uno pensaría que se centra únicamente en una zona específica, pero la trascendencia que esto a nivel espiritual tiene, porque ya como iglesia, nosotros, cómo estará percibido de toda esta figuración que nos habla
Apocalipsis, como usted bien lo menciona, Pastor Alducin, es una batalla espiritual. Cuando usted menciona a Satanás, cuando menciona a la iglesia, cuando menciona a la mujer, cuando menciona al Mesías, o sea, esta contienda espiritual que desde el inicio, usted bien lo mencionó ahora, ¿verdad? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. O sea, esa tensión se mantiene porque el enemigo sabe que está vencido, ¿verdad? Y que pronto va a ser juzgado. Claro, y esta es la razón por la cual se describe claramente la condición del dragón y de qué forma el dragón está descrito y qué está representando. Dice el versículo 3 que otra señal aparece en el cielo, ¿verdad? Porque, repito, la guerra, lo primero que el Espíritu Santo nos quiere mostrar es que la guerra tenemos que entenderlo nosotros aquí abajo en la tierra. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Si no entendemos los cristianos que todo lo que se desarrolla aquí en el mundo es una repercusión de lo que está sucediendo en el cielo, vamos a tener que ocuparnos más en la oración. Vamos a preocuparnos más en orar que en estar buscando soluciones cívicas o soluciones ecológicas o soluciones climáticas, porque repito, es a través de la oración a través de lo cual podemos nosotros cambiar muchas cosas aquí en el mundo. Entonces vamos a entender por qué dice la Biblia que esta señal que aparece en el cielo es un dragón escarlata. ¿Y cómo se describe a Satanás? Esto fue escrito, repito, hace 2000 años, con 7 cabezas y con 10 cuernos. ¿Qué representan estas 7 cabezas? Los 7 imperios que desde el principio de la humanidad Satanás ha usado para tratar de destruir a Israel. O sea, esto va antes de Jesucristo. El capítulo 12 es de hasta 2000 años hacia acá. Pero aquí el Espíritu Santo nos introduce a los imperios que antes de Cristo ya habían tratado de destruir Israel. ¿Cuáles fueron estos 7 imperios que han tratado a través de la historia de destruir Israel? En primer lugar tenemos al imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que fue el 6º. ¿Por qué habla aquí de 7 cabezas? Bueno, porque si leemos Apocalipsis 17, falta el 7º imperio, que serán las 10 naciones que van a formar una organización para, antes de que el anticristo surja, unir al mundo bajo un solo gobierno. Este gobierno tiene que estar antes de que surja Cristo. Entonces lo hemos dicho tantas veces, hasta que no veamos 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente que se unan en un G10 para formar una confederación del Mediterráneo con el propósito de formar el gobierno que va a anteceder el 8º reino, que es el anticristo, que lo escribe Apocalipsis 16, él es el 8º, el anticristo es el 8º, o Satanás, entonces lo podemos comprender. Entonces, estas 7 cabezas, hasta que venga el anticristo, son los 7 gobiernos que van a formarse. Y los 10 cuernos son las 10 naciones que de estos 7 gobiernos van a surgir. Y lo más interesante es que casi todos estos gobiernos, ¿verdad?, o estos imperios que describe la Biblia, han sido de carácter islámico, aun cuando el Islam fue formado 605 años aproximadamente después de Jesucristo. Anteriormente siempre ha habido en el Medio Oriente el odio de la semilla en contra de Israel, pero ahora va a acrecentarse cuando el gobierno islámico que está formado ya y que está a punto de poder llevar a cabo el famoso califato o el liderazgo de la hermandad musulmana, ahora con la cuestión de que Irán y Siria ha quedado completamente conquistada por más de 3 o 4 grupos islámicos, terroristas, yihadistas, completamente radicales. Se está acelerando esto de una forma impresionante. Esta es la razón entonces por la que Satanás ha gobernado 7 imperios y gobernará las 10 naciones finales que van a perseguir a Jesucristo y a su pueblo. Y usted menciona lo de las 7 cabezas para esto de las 10 naciones, Pastor Alducin, con lo de las 7 coronas, tal vez ahondar un poquito más en esto sobre la autoridad. Y qué impresionante cómo, hablando de batalla espiritual,
pero cómo esto viene a meterse dentro de la arena, ¿verdad? Política, económica, mundial, por las implicaciones que tienen, hablando sobre todo de las señales, o sea, cómo estar atento a cómo se van conformando, ¿verdad? A veces los pactos entre naciones, lo que quieren las iniciativas de entidades como las Naciones Unidas o como habla usted de la hermandad musulmana, ¿verdad? Sobre todo por temas cómo van tomando autoridad y relevancia en la historia de la humanidad y cómo esto también trasciende a esta batalla espiritual tan importante, Pastor Alducin. Sí, y es importante también lo que acabas de mencionar, Roger, porque aquí, por ejemplo, cuando menciona el versículo 3, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, observamos que dice la Biblia, y en su cabeza 7 diademas, o sea, están coronados. O sea, Satanás muestra aquí claramente que este último gobierno, las 7 diademas que se mencionan, son los 7 imperios, porque la diadema implica corona y solamente los reyes llevan las coronas. Y otra cosa importante que menciona aquí, para terminar con el dragón o con Satanás, es que la cola, o sea, Dios quiere que entendamos claramente Israel y por qué Israel está sujeta y estará sujeta hasta que Jesucristo regrese a una persecución implacable de parte de los poderes de las tinieblas. Dice el versículo 4 que la cola del dragón, esto es muy importante, arrastraba, y es la primera parte en toda la Biblia que se menciona lo siguiente: la cantidad de ángeles que Satanás arrastró con él en su rebelión antes de que el ser humano fuera creado en el planeta Tierra. La Biblia nos describe una rebelión en Ezequiel 28, Isaías 14, del 12 al 14, acerca de Lucifer. Y dice la Biblia aquí en el versículo 4, la única vez que lo dice la Biblia, que era la tercera parte de las estrellas. Y sabemos que no son las estrellas literales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a verlo, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Daniel, que nos habla exactamente lo mismo que el anticristo va a hacer, porque las estrellas en la Biblia tienen una relación muy, muy estrecha con los ángeles caídos principalmente. Y veamos esto en Daniel capítulo 8, cuando el imperio griego es dividido en 4 partes. ¿De qué forma se menciona al anticristo? Mencionando otra vez las estrellas como los ángeles caídos. Y asumimos que no son estrellas literales, desde luego. Dice Daniel 8, versículo 9, hablando del anticristo: de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que lo menciona en el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, o sea, pero no hacia el norte. Entonces vemos claramente que de las 4 divisiones que tuvo el imperio griego, que fueron Egipto, Siria, Macedonia y Turquía, es de la región del norte de Siria, entre Siria e Irak, de donde, de acuerdo al capítulo 8 de Daniel, surgirá la persona del anticristo. Aquí no hay duda alguna de que sea el anticristo. ¿Por qué? Versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto no puede ser Antíoco Epífanes, porque esto es una figura también de Antíoco antes del anticristo, que es un protagonista que precede al anticristo, pero es una profecía doble, como se puede clasificar escatológicamente. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Quién es el único que ha hecho esto? Satanás. Lo corrobora Apocalipsis capítulo 12. Entonces, al describir esto en un pasaje donde hay una división del imperio griego, nos está tratando el Espíritu Santo de poder hacernos entender de qué región geográfica va a surgir el anticristo. Entonces, el anticristo no va a surgir de la Europa oriental o de la Europa occidental, porque Europa se divide en el norte de África y el Medio Oriente. El antiguo imperio romano se dividió en Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces el anticristo va a surgir de la Europa o el antiguo imperio romano del Oriente, que es realmente encabezado por Turquía. Recordemos que cuando se divide el imperio romano, se divide en Roma y en Constantinopla, que duró casi 1500 años. De ahí surgió el imperio bizantino, y fue en Constantinopla, que es Estambul, Turquía,
donde el Imperio Romano fue dividido. O sea, Turquía está dividida en Asia y en Europa. Es la única nación en el mundo que está en medio, ¿verdad?, de dos continentes. Entonces, es interesantísimo esto, porque Turquía va a tomar un protagonismo importantísimo en estos días en los que ya estamos a punto de ver o que la OTAN va a sacar a Turquía de la OTAN, o Erdogan, el presidente de Turquía, va a renunciar de Turquía, porque Turquía aparece en la Biblia como una de las naciones principales del anticristo, que el anticristo va a gobernar. Así que vemos claramente que la profecía de Daniel capítulo 12, cuando está mencionando las estrellas que echó al cielo, se refiere a los ángeles caídos. Entonces tiene un ejército tremendo, ¿verdad? No sabemos cuántos millones de ángeles caídos están bajo Satanás, pero nos muestra claramente que es una organización claramente desarrollada, planificada, estructuralmente de una forma sobrenatural, con la sabiduría que tiene Lucifer para poder llevar a cabo lo que está llevando a cabo en el universo. Y el punto 3 de esta parte que usted está mencionando ahora, hablando del dragón, porque ya vamos a entrar a hablar del Hijo Varón de Jesucristo, ¿verdad? Y lo que implica, pero usted pone ahí que su meta principal es destruir Israel. Intentó frenar la venida del Mesías, no lo logró, y entonces sí, ahora, ¿verdad?, con los cristianos también, por el tema de la segunda venida. ¿Cómo plasmar este aspecto, Pastor Alducin, antes de entrar ya a lo que va a ser hablar, obviamente, de lo que un punto importantísimo de este documento, que es el Hijo Varón y Jesucristo? Pero vamos, su meta principal, dice usted, es atacar a Israel y todo lo que implica, tanto lo que fue la primera venida como la segunda venida del Mesías. Bien, ahora, si consideramos y podemos entender que ha usado los imperios, o sea, Satanás se puede aparecer en la tierra, ¿verdad? Y los ángeles pueden aparecerse y físicamente destruir soldados, ejércitos, etcétera, etcétera, pero no se lleva así. Lo mismo que Dios. Dios podía hacer muchas cosas, pero vemos que Él manda a sus ángeles. Todo el libro de Apocalipsis son los ángeles trabajando de parte de Dios. Dicen los salmos que los ángeles obedecen la voz del decreto del Dios soberano del universo. Entonces, de la misma forma, Satanás emplea a sus ángeles caídos y emplea a sus demonios. Esto es importante. Los ángeles caídos no son los demonios, ni los demonios son ángeles caídos. Son dos entidades completamente diferentes. Los ángeles caídos no han perdido sus cuerpos, se pueden materializar. Dice Hebreos capítulo 13 que muchas veces, sin saberlo, hemos hospedado ángeles, como aparecieron en Apocalipsis, en Génesis capítulo 18, caminando con Cristo y entrando a Sodoma y Gomorra, con la forma física, humana de nosotros. Entonces los ángeles pueden tomar forma humana, pero esto se llevará a cabo hasta el final en la gran tribulación. Entonces, considerando esto, que Satanás ha usado siempre los gobiernos, tenemos que entender algo. Satanás pregunta, ¿continuará usando los gobiernos para lograr su fin y para lograr exactamente su propuesta, su objetivo, que es la destrucción de Israel? Y claro que acabar con todo lo que sea la creación de Dios. La respuesta es sí, y nos las da Apocalipsis capítulo 16. ¿Por qué tenemos que ver esto con muchísima atención? Porque es la razón por la cual Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, nos pide que oremos por los líderes, por los gobernantes. Y creo que hay muy pocas iglesias en el mundo que tienen reuniones de oración orando por su presidente. Ya sea bueno o ya sea malo el presidente, ya sea de izquierda o ya sea de derecha, tenemos que orar por ellos, porque es la forma en la que Dios ha diseñado, ha determinado para que podamos nosotros creerlo y que, como dice Santiago capítulo 4, Elías oró y se cerró el cielo por 3 años y medio, y la oración del justo puede mucho. Dios nos está implicando qué poderosa es la oración, pero tenemos tan poca confianza en lo que podemos nosotros lograr a través de la oración. Y dice, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo, estábamos viendo el capítulo 13, donde surge el anticristo, que va a poder determinar exactamente qué es lo que va a hacer, porque va a ser adorado por el mundo. Va a comenzar la persecución, va a tener a un aliado que se llama el falso profeta, que es el que va a ser el ministro de propaganda. El falso profeta es el que va a hacer que realmente podamos nosotros entender que va a poner las
marca el anticristo, no el anticristo. Va a ser el falso profeta el que va a mandar marcar a la gente. Pero en el capítulo 16 de Apocalipsis vemos la guerra del Armagedón, la acción del mundo espiritual que ya ha comenzado y que culminará en la Tercera Guerra Mundial. Versículo 14. Veamos el versículo 13 para entenderlo. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios, no de ángeles caídos, de demonios, que hacen señales y van, escuchemos, a los reyes de la tierra, a los líderes, a los presidentes de todas las naciones, a los dictadores, a los zares, a todos aquellos que tienen a cargo el liderazgo de una nación, van a ser completamente atacados por los espíritus de demonios en los tiempos en que estamos viviendo. Yo hace 2 o 3 días le comentaba a Marta, mi esposa, que yo estoy convencido que este ataque, esta invasión, esta posesión demoníaca ya se está llevando a cabo actualmente en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros deducirlo? Simplemente cuando tú escuchas ya los discursos de algunos líderes, me reservo el nombre, de muchas naciones, la forma como se expresan, la forma como se conducen, sus ideas son completamente locas ya. Y es una psicopatía impresionante que dices, ¿cómo puede este hombre estar gobernando esta nación? Pero es un loco, ¿verdad? Pero es que estamos en manos de locos. Y esta locura, ¿quién la está produciendo? Los demonios, sin que ellos lo sepan. Y nosotros, al saberlo, ¿qué nos queda? Orar por ellos. Tenemos que entender eso. Tenemos que ser hombres, mujeres de oración, que tener reuniones de oración cada vez más y más amplias en nuestras iglesias, convocar a los cristianos antes de cada prédica, que los pastores podamos dar una oración por nuestro líder, por nuestro gobernante, repito, sea el que sea, para que pueda Dios actuar. Amén. Y uno escucha toda esta temática, Pastor Aldo, sin recordarles que el documento usted lo puede descargar totalmente gratuito en la plataforma, bueno, en WhatsApp de enlace, más 1-469-781000, y que este programa está totalmente siendo grabado para que a partir de mañana en la plataforma de Enlace Plus usted lo pueda repasar una y otra vez, porque es muy interesante poder conocer acerca de estos temas y estar apercibido en los tiempos, Pastor Alducin. Y la gente a veces como que se atemoriza. Más bien hay gente que dice, bueno, no me gusta meterme ahí porque me da miedo, me da temor, no entiendo, me confundo. Pero la forma en que usted lo cierra este documento a mí me apasiona, ¿verdad? Hablando del Hijo varón, de Jesucristo, ¿verdad? Porque esa es la que nos da esperanza y nosotros creo que debemos centrarnos en esa figura por el poder del Señor, porque sabemos que con Él somos más que vencedores, ¿verdad? Y me gusta, ¿verdad? Entonces, hablando del Hijo varón, de Jesucristo, como se narra en Apocalipsis capítulo 2, esta figura, Pastor Alducin. Así es. Qué importante es ahora que vemos aquí en Apocalipsis 12, que en el versículo exactamente donde se describe el nacimiento del Mesías, versículo 5, dio luz a un hijo varón, porque el Mesías tenía que ser con la cromosoma XY, que es la que determina el género del varón. Las cromosomas XX determinan el género de la mujer. Entonces, el Mesías tenía que ser varón, forzosamente. Y dice así, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y a su trono. En el versículo 5 encontramos 2000 años en un solo versículo de diferencia, desde que nace Jesucristo y después cuando es arrebatado para Dios y su trono. En un versículo hay 2000 años de división y de diferencia entre una sentencia y la otra sentencia, entre una oración y la otra oración. Ahora, cuando entendemos esto, entendemos el nacimiento de Cristo, que dice la Biblia en Lucas capítulo 1, que la Virgen María estaba embarazada. Ella tenía miedo del embarazo porque iban a acusar de adulterio. José y ella estaban desposados, no estaban todavía en una unión legal, civil, ante las autoridades de Israel. Y entonces el ángel se le aparece a María, Lucas 1:31, y le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vas a concebir y darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es el ángel el que le pone el nombre
a Jesucristo. No fue José ni María. Le pondrás Yeshua, que se traduce Jesús en el latín, ¿verdad? O Yesui, que significa el Salvador. Será grande, llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David y su padre, lo que Apocalipsis 12 corrobora Juan claramente. Y fue arrebatado para el trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob, y esto es claro que su reino no tendrá fin. Otra vez el ángel le dice, va a nacer y te describo qué va a hacer cuando nazca y qué va a hacer cuando termine. Describe otra vez todo el reinado de los 2000 años de iglesia y aparte el milenio o el reino mesiánico que le corresponde a Jesucristo reinar junto con el rey David, porque David estará junto con Cristo en Jerusalén, y Ezequiel capítulo 37 reinando. Entonces es maravilloso que podamos entender nosotros en 5 versículos el nacimiento de Israel. ¿Por qué el antisemitismo? ¿Por qué el odio de Satanás en contra de Israel? ¿Qué es lo que ha hecho Satanás durante todos estos tiempos, desde el principio de los imperios? ¿De qué forma Satanás opera con una tercera parte de sus ángeles? ¿De qué forma Jesucristo nació? ¿Por qué nació a través de Israel? ¿Por qué es esto? Y esto es importante porque hay otra versión que están circulando de que Cristo fue palestino, ¿verdad? O sea, por el amor de Dios. Y esto lo dijo el Papa Francisco hace poco, que esto es el dominio público, que Jesucristo fue palestino por el amor de Dios. La Biblia dice la salvación viene por los judíos, donde fue palestino. La palabra palestino no existe. Tampoco existe ningún estado palestino, ni jamás ha existido un estado palestino. Palestino es la persona que se adjudicó el nombre porque el emperador romano Adriano le puso ese nombre a Israel tratando de borrar el nombre de Israel. Entonces, cuando llegaron en el 48 los judíos a la tierra de Israel, no eran palestinos, ni había Palestina tampoco. Palestina era el nombre que le cambiaron a Israel. Entonces había árabes, y cuando esos árabes, en el 2005-2007, les dio un permiso de poder pasarse ya a Gaza para que pudieran vivir en paz, y no quisieron, se adjudicaron el nombre de palestino, porque la palabra realmente es filisteos. Los que ocuparon en la zona geográfica de la Gaza actualmente fueron los filisteos, pero no hay tal cosa como palestino. Cuando una persona dice palestino, por el amor de Dios, eso no existe. Esto es algo completamente inventado. Así que son árabes palestinos, pero no existe la palabra palestino. Esto es importante también porque cuando conocemos la Biblia la podemos defender. Muy interesante. Se están viniendo preguntas precisamente con lo que usted está hablando aquí. Usted mencionó a Génesis 37:9. Dice Laura Alvarado, dice, tengo una duda respecto a Génesis 37:9. Usted lo mencionó ahorita, y Apocalipsis 12:1. ¿Por qué dice que Génesis habla de 11 estrellas y Apocalipsis habla de 12 estrellas? Sí, porque cuando está narrando el sueño Josué, él faltaba. Correcto. ¿Verdad? Entonces, acordémonos que ya en Apocalipsis 7, cuando aparecen ya las 12 tribus, tampoco está la tribu de Dan, y se emiten otras y se sustituyen otras tribus. Esta fue la razón por la cual aparece así. Mirna, Venezuela, Pastor Alducin pregunta, con este tema del dragón, dice, ¿puede Satanás controlar nuestra mente? ¿Qué tanto poder tiene en nuestra mente? Claro, ahora dice 1 Corintios 2, del 10 en adelante, que nosotros, los que hemos sido llenados, regenerados por el poder del Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. O sea, en Cristo están encerrados todos los tesoros, Colosenses capítulo 2, de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, al tener a Cristo nosotros, tenemos un tesoro aquí entre una mina de piedras preciosas, porque en Él están todos los tesoros, todo lo que existe de la sabiduría y todo lo que existe en el conocimiento, lo tenemos dentro potencialmente al tener a Jesús en nuestra vida. Entonces, cuando el cristiano se aparta, ¿verdad? O cuando una persona le dice a Dios, vuelvo a repetir, no quiero nada contigo, los demonios están esperando esta oportunidad para irse contra estas personas y hacer que estas personas gobiernen equivocadamente, propaguen, ¿verdad? Dramas, problemas en los gobiernos, en los estados, en las naciones. Entonces, una persona así puede estar controlada por demonios. Y estos demonios, ¿verdad? El ataque es la mente. Ahora, el cristiano, la pregunta es si el cristiano puede tener demonios. No podemos ser poseídos,
porque ya nos posee Jesucristo, pero sí podemos ser influidos mentalmente, dice Efesios 2, para que no sean hijos de ira como los demás. Entonces es importante, como el capítulo 1 de Corintios 5 del muchacho que fue, le dijo Pablo a los líderes de Corinto, el tal se ha entregado a Satanás. Entréguenlo a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero que el espíritu sea salvo. O sea, no podía perder la salvación. Iba Satanás a destruir era persona porque era cristiano, pero la salvación no la podía perder. Pero tengamos cuidado con nuestra mente, por eso es tan importante memorizarla, continuamente estar memorizando la Biblia, pensando en Dios. Tú guardarás en completa paz, Isaías, aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Toti C, vía YouTube, dice: saludos, bendiciones hermanos. Hay rumores que ya en poco se va a construir el templo de Israel. ¿Sería esto posible? Bueno, el Templo de Israel ya desde hace mucho tiempo se llama el Instituto del Templo, una organización que se formó en Jerusalén para poder construir el templo. Estaban esperando la vaquilla roja o la vaquilla alazana. El templo geográficamente se encuentra debajo de la mezquita de Omar, de la cúpula de la roca dorada, la que está en todas las fotografías ahí en Jerusalén. Entonces tienen estos obstáculos los rabinos para poder edificar el tercer templo. Sin embargo, podemos encontrar en la Biblia que cuando el anticristo firme el tratado de paz, Daniel 9, versículo 27, con los judíos, entonces van a poder comenzar a reconstruir el templo, porque no creo que antes de que el anticristo aparezca, hagan el tercer templo. Dice Roxana Martínez, vía YouTube también: el Señor Jesucristo dijo que no vino a traer paz, sino espada. Los enemigos de los cristianos son los de su misma familia. Pastor Alducin, ¿qué opina? Bueno, cuando un cristiano se convierte, ¿qué sucede? Yo pongo el caso de mi hermano, que fue el que me dio a Cristo, y yo también, ¿verdad? Crecimos en un hogar católico, religioso. Yo ya he contado mi testimonio varias veces. A los 13, 14 años me decepcioné completamente de la religión que mis padres me inculcaron. Ellos no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros de conocer la verdad. Ya Dios los juzgará de otra manera, con la conciencia, de acuerdo a Romanos capítulo 2. Pero cuando nosotros crecemos en un ambiente religioso, pues seguimos esa religión. Entonces, si seguimos esa religión equivocadamente, nuestra responsabilidad es investigar en las Sagradas Escrituras lo que le dijo Cristo a la mujer samaritana: créeme a mí, porque la mujer samaritana le dijo: ustedes dicen que los judíos y nosotros los samaritanos que en aquel templo, ¿quién tiene la verdad? Y así pasa la gente. ¿Quién tiene la verdad? Católicos, la Iglesia Ortodoxa, los presbiterianos, los mormones, o cualquier otra religión. La única verdad se encuentra en la persona de Jesucristo. Tú puedes tener una religión y condenarte, porque no es la religión, no es la iglesia la que salva, es la persona de Jesucristo. Esto es muy importante de recordar. Dice 1, 2, 3, el fin se acerca, vía redes sociales. Dice que si los 144,000 sellados son de todas las naciones o solo de Israel. No, son de todas las naciones. ¿Por qué? Porque en todas las naciones hay judíos. Hay judíos mexicanos que hay mexicanos que no saben ni siquiera que son judíos. Hay etíopes en África, hay personas de color, ¿verdad?, que son judías, porque cuando vino la invasión de Samaria, en el año 700 antes de Cristo, el imperio asirio se llevó a las 10 tribus que faltaban a Israel, fueron completamente desaparecidas. Entonces se mezclaron con el mundo entero. Por eso ahorita los judíos no tienen certeza de a qué tribu pertenecen. Entonces ahorita, ¿verdad?, solamente Dios sabe perfectamente bien quiénes son realmente judíos. Hay una versión también de que Hitler se piensa que también tenía ascendencia judía. Wow. Eso ya sería el colmo, ¿verdad? Pero así es la verdad. O sea, realmente ni los judíos saben a qué tribu pertenecen. Solo Dios lo sabe. Edgar Alcántara, Pastor Alducin, dice: lo que está pasando en Israel con Hamas, Hezbollah, Irán, ¿podemos decir que tiene que ver con este capítulo 12 del que usted está hablando hoy? Sí, porque ahora Israel, ¿verdad? El Satanás está usando no solamente a los gobiernos, sino que también usa a grupos terroristas como Irán. Vemos que el Ayatollah Khomeini, cuando llegaron en 1979, le cambiaron el nombre de Irán a la República Islámica de Irán, han entrenado casi a todos los grupos terroristas.
Entonces, el primer círculo de enemigos lo tiene Israel cerca de él geográficamente, aunque mundialmente las Naciones Unidas, todo lo que sea una organización no gubernamental, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, están contra de Israel. Por el primer círculo son 5 naciones árabes. El segundo círculo son las naciones islámicas, que son las que llevarán a cabo la guerra de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y 39. Vani pregunta que si las estrellas del cielo son los ángeles caídos, los que se mencionan en Apocalipsis, también caerán las estrellas del cielo. No, las estrellas no pueden caer, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las estrellas, no son las estrellas, es el reflejo, porque lo que vemos es el reflejo. O sea, estamos viendo estrellas aparentemente que están delante de nuestros ojos en la noche, una noche oscura, y sin embargo es el reflejo porque desaparecieron hace millones de años. Pero en lo que tarda la luz en llegar a nuestro planeta son millones de años. Entonces lo que nos está llegando a nosotros es la luz de algo que ya desapareció. Ahora, si una estrella cayera, acabaría con todo el planeta Tierra, ¿verdad? El Sol es una estrella. Imaginémonos nada más que el Sol, la Tierra cabe 1 millón de veces dentro del Sol. Entonces tenemos que aprender a diferenciar, a poder entender y claramente discernir cuando es literal o cuando es espiritual o alegoría lo que se escribe en la Biblia. Pero ya que usted dice eso, espiritual, alegoría, esas cosas, dice Obed de Colombia, ¿qué debemos tener en cuenta para estudiar las profecías bíblicas y en especial libros como el Apocalipsis? ¿Qué consejo le daría a usted, Pastor Alducin? Bueno, en primer lugar, la Biblia es una revelación progresiva como todo estudio. Cuando tú estudias, entras a kinder, después entras a primero primaria, estoy hablando en México, segundo, tercero, son 6 años de primaria, luego sigue la preparatoria, luego sigue la universidad. Entonces tú no puedes entrar a graduarte, ni aprender un idioma de la noche a la mañana, ni ser un licenciado abogado de la noche a la mañana. Es un proceso. Dice 1 Pedro capítulo 2, que no sé qué edad tienes en Cristo, pero desead como niños recién nacidos, o sea, los nuevos en Cristo, la leche espiritual. Si eres una persona nueva en Cristo, comienza a beberte la Biblia, a comerte la Biblia, a memorizarla, a estudiarlo lo más que puedas. Y en tu desarrollo espiritual, Dios va a ir destapando diferentes etapas en nuestro cerebro, que es el entendimiento de las cosas que muchas veces están veladas para muchos y descubiertas para otros. Entonces, Entonces es importante que podamos entender esto, porque no de la noche a la mañana vas a estudiar las profecías bíblicas. Entonces si tú tienes 5 o 10 años en Cristo y me dices, es que quiero aprenderme Ezequiel o Daniel, sin haber estudiado Romanos, por ejemplo. Romanos es un libro que cualquier cristiano tiene que conocer del capítulo 1 al capítulo 16, porque Romanos es la constitución del cristianismo. Si no entendemos las doctrinas del pecado, las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la ley, la lucha entre el espíritu y la carne, no vamos a poder entender la Biblia. Entonces hay que tener mucha paciencia para estudiar las Escrituras. Ana desde Costa Rica dice buenos días, pregunta que si la guerra de Gog y Magog, que habla Ezequiel 38 y 39 es la misma que leemos en Apocalipsis. ¿Cómo estar preparados para estos tiempos? No, la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39 no es la de Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué? Porque la de Gog y Magog, vemos que en el capítulo 39, cuando termina esta guerra, ¿cómo termina? Con la conversión de Israel. Entonces, después de esto viene un milenio donde Israel ya se convirtió, o los que creyeron en Jesucristo, y después la última guerra de Gog y Magog, que posiblemente se refiera a la zona geográfica donde va a tener lugar esta segunda guerra. Pero no puede ser Gog y Magog de Ezequiel, porque los de Gog y Magog, los judíos, ya son convertidos. Roger, aquí hay una voy a dar tiempo, un minutito, tal vez, un minuto. Dice Luis Eduardo Rodríguez, dice, ¿quién gobierna en la tierra, Satanás o Dios? Bueno, Satanás se le dio el gobierno de la tierra, repito, porque el ser humano le dijo a Dios, no queremos saber nada de ti. Entonces Dios
tuvo de una forma legal que Satanás se apropiara del título de la tierra. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, cuando el Padre tiene un rollo y es a Jesucristo quien se le entrega este rollo que contiene el título de propiedad de la tierra. Cristo abre los sellos y de ahí en adelante Él ya juzga la tierra. Dios es soberano, Dios es dueño de tu vida, Dios es dueño de mi vida, pero ¿qué de las personas que han rechazado a Dios? Dios es dueño de sus vidas de ninguna manera, ¿verdad? Ellos están completamente en manos del enemigo. Tú vas a decir en tu vida quién va a ser tu amigo, quién va a ser tu enemigo, quién va a ser tu Dios o quiénes van a ser tus dioses. Entonces, Dios controla el universo, Dios tiene el control también de todo lo que está pasando en la tierra, pero muchas cosas de la tierra que ya están llevándose a cabo, menos a nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que es que está en el mundo. El que se convierte a Cristo es librado de la potestad de las tinieblas.